Buenos días, mi querida audiencia de AVE Hablando de Verdad. Hoy nuevamente estaremos tratando un tema muy interesante y muy relevante en toda esta batalla espiritual e cultural que hemos dado desde hace tantos años. Hoy tendremos dos invitadas de lujo que conocen profundamente el tema, cada una desde un aspecto diferente, pero ambas absolutamente complementarias y maravillosas mujeres que realmente se preocupan por la mujer, de verdad, se preocupan por defender la mujer y por el impacto que ha tenido la mujer en la sociedad, en la humanidad, en toda la historia, y que están haciendo una labor muy importante de pedagogía, de contrarrevolución, de batalla cultural en estos momentos tan difíciles en sus países. Una de ellas es Vanessa Kaiser, chilena, una mujer brillante, con muchísimos pergaminos académicos que si me pongo a decirlos no terminaría. Ella estudió ciencia política, pero tiene realmente un conocimiento muy profundo de la raíz de toda esta ideología del feminismo y además es muy activa políticamente en su país, es una persona que ha sido valiosa, es una persona que ha hecho contrarrevolución, que es capaz de decir la verdad sin miedo. Y también tenemos a Vanessa Vallejo, pues gran amiga colombiana, que vive en Estados Unidos, periodista, pero que lleva desde hace muchos años, desde el periodismo, siendo valiente en esta batalla cultural, se ha atrevido a controvertir a toda esta narrativa del feminismo y especialmente desde el periodismo en Colombia, que hay tanta narrativa súper sesgada en una misma dirección de la mujer víctima, y Vanessa ha sido muy valiosa, la conozco hace mucho tiempo, hemos hecho cosas juntas y pues estoy feliz de tenerla acá. Entonces, pues los invito a todos para que nos acompañen, disfruten este programa. Y nuevamente, por favor, compartan este contenido y quienes no se han suscrito, suscríbanse y por favor denle clic a la campanita y si pueden hacer comentarios, excelente. No solamente porque los aportes de todos son importantes, sino porque esto nos ayuda a viralizar más el canal y los contenidos. Bueno, muchas gracias. Aquí comenzamos. Buenos días a la audiencia querida de AVE Hablando de Verdad, que están cada vez en más países, yo muy feliz, de Latinoamérica, de Hispanoamérica, incluida España, mi tierra adorada donde vivo hoy en día, y pues Colombia, Chile, Perú, etcétera, etcétera, varios países de América Latina y Estados Unidos también. Bueno, hoy tengo como el gusto, como ya les había dicho, tenemos a Vanessa Kaiser, chilena, un lujo impresionante, y a Vanessa Vallejo, amiga grande desde hace mucho tiempo, gran apóstol y gran guerrera de la batalla cultural, periodista muy importante en Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar sobre feminismo, sobre todo lo que hay dentro de este feminismo y todo lo que afecta a lo que nos está pasando hoy. Estamos viviendo un mundo prácticamente girado a la izquierda, rojo, en la mayor parte bueno, en América, en Hispanoamérica ni se diga, pero en Europa también y en en la mayoría de los países. Entonces, vamos a hablar, Vanessa Olimpia, mi amiga chilena, un poco que nos hables y nos cuentes, ¿el feminismo es una ideología? ¿Es ideología? El feminismo es ideología y ahí habría que hacer una distinción entre ideología y qué. Porque lo que tenemos que entender es que hay teorías para explicar una realidad y las teorías están sujetas siempre a incluso el conocimiento científico, a prueba y error, a volver a ser contrastado con la evidencia empírica. Una ideología no permite salirse de la lógica de la idea, es decir, para los nazis, que supuestamente había algún tipo de ley de la naturaleza que iba a acabar con las razas inferiores y entonces había que ayudarle a la ley de la naturaleza para lograr el paraíso de la raza superior y por eso es que había que empezar a matar a pueblos completos. Para los marxistas, que hay una especie de ley de la historia que supuestamente va a acabar con todas las clases sociales y vamos a llegar al paraíso de la igualdad. Entonces había que ayudarle a la ley de la historia matando, eliminando y exterminando a toda la gente que fuese de alguna clase social distinta del proletariado. Y luego el feminismo lo que plantea también es que existiría algo así como un patriarcado en que todos los hombres por el hecho de haber nacido, es decir, vamos primero que todo a la culpa por nacer, ¿no? El judío era culpable por haber nacido, no era culpable por haber hecho algo malo.
El burgués era culpable por haber nacido y ser parte de esa clase social. O sea, el hijo de un burgués también era considerado burgués, aunque no fuese dueño de un medio de, comillas, explotación. Bien, aquí entramos en el mismo tipo de culpa. La culpa por haber nacido hombre. Ese es el primer rasgo que te habla de que el feminismo es una ideología, en la medida en que primero sostiene la existencia de una especie de superestructura cultural según la cual se estaría condicionado a uno ser la víctima. Eso justificaría todos nuestros fracasos como mujeres, todas nuestras imposibilidades, y esa violencia la ejercería esencialmente el hombre. Una mujer feminista no puede ver fuera de esa antojera, ni siquiera si su padre es buena persona, ni si su hermano es buena persona, ni si hay un hombre que es una víctima de una mujer. Por lo tanto, desde el sentido común más elemental, estamos ante una ideología. ¿Y por qué no es una doctrina religiosa? Porque no apela, como pasa con muchos de sectas religiosas, ¿no? Que apelan como una superioridad espiritual o algo así. No, aquí no hay nada de eso. No hay un ente espiritual al que estén apelando. Por lo tanto, no es de una cierta doctrina pseudo-religiosa, sino que lo que es una ideología de la que se sigue que las mujeres se desconectan de la realidad y asumen para sí mismas una camiseta que es la de la víctima y el otro es el opresor, y por lo tanto la pregunta que viene ahí es qué pasa con las nuevas generaciones, y con esto termino mi respuesta, que es lo que a mí más me preocupa, que han crecido dentro de este marco ideológico en el que el hombre es opresor. ¿Cómo va a ser posible una familia heterosexual? ¿Cómo va a ser posible asumir el rol de la maternidad? ¿Qué es lo que pasa con los instintos? El instinto de la maternidad, del cuidado, todo lo que es propio de la psiquis femenina está siendo destruida en las nuevas generaciones por esta ideología. Sí, es que una de las cosas que a mí personalmente me impresiona mucho es que el feminismo todo es la negación de la mujer, es la autodestrucción de la mujer. Entonces, de eso no puede salir pues absolutamente nada bueno. De eso es puro marxismo, ¿cierto, Vanessa? O sea, el feminismo, para que la audiencia tenga claro, es claramente, nace del marxismo, de ese contrapunteo entre el uno y el otro, opresor y oprimido, en el caso de mujer y hombre. Y además es anticristiano, es antifamilia, ¿verdad? Total. ¿Qué, Vanessa? Cuéntanos. Sí, sí, yo creo que evidentemente es ese contraposición entre el opresor y el oprimido, y creo que es además esa nueva exploración de la izquierda de, ya que no pudieron con la parte económica, tomar otras cosas que creo yo que son más dañinas, porque esto se trata en gran medida de frustraciones y de sentimientos. Y para mí es más fácil, digamos, hablar de economía o hacer cambiar a alguien de opinión respecto a economía, porque no involucra los sentimientos. Es decir, eventualmente podemos estar o no de acuerdo en subir o bajar impuestos, pero incluso la forma en la que se desarrolla la conversación es diferente a cuando vas al ámbito personal. Entonces, cuando el marxismo entra ya en cosas de sentimientos y en cosas personales, incluso la forma de abordar la conversación es más difícil. Y es más difícil en todos los sentidos, porque como digo, por ejemplo, hablando del gobierno, si alguien llega a una presidencia, por ejemplo, o llega a un puesto alto en el gobierno, un partido político consigue cierto poder en el gobierno, echar para atrás medidas económicas, aunque es difícil, es mucho más fácil que echar para atrás, por ejemplo, medidas educativas donde se han tomado las escuelas. En el campo personal también es más fácil para mí hablar con alguien sobre economía, de pronto hacerlo cambiar sobre impuestos o algo así, que hacerlo cambiar sobre visiones de sentimientos, y más cuando se trata de una herida profunda, porque yo creo que es gente que tiene heridas, que tiene frustraciones, pero esas frustraciones se van agrandando con estas ideologías. No es lo mismo alguien que tuvo, yo creo que todos en la vida pues hemos tenido problemas, todos hemos tenido situaciones difíciles. No es lo mismo alguien que supera esas situaciones y sigue adelante a alguien que durante años lo que ha hecho es, digamos, agrandar esa herida porque ha estado una y otra vez ahí, porque efectivamente se ha puesto en el papel de víctima. Entonces, sí es marxismo, pero es un marxismo para mí muchísimo más dañino y mucho más difícil de revertir en todos los aspectos. Sí, una pregunta un poco para que la audiencia también vayamos a cosas más concretas.
se habla mucho, todo el tiempo le venden a las mujeres que el feminismo lo único que ha hecho es ayudar a la mujer, y hay veces no hay comprensión en las mismas mujeres que puede que no estén de acuerdo, decir si realmente ha hecho bien el feminismo o no ha hecho bien esta ideología, que claramente para nosotras es tan dañina, pero que la mayoría de las mujeres pues a veces simplemente les parece normal pensar, no, es que sí, que hay que ayudarle a las mujeres, que pobres cómo sufren las mujeres, y que uno ve unas realidades claramente, especialmente en nuestros países, pues pues que a las mujeres sí les ha tocado más duro, sobre todo a ciertas mujeres de ciertos sectores vulnerables, sí hay, no lo puede uno negar, pero ¿realmente ustedes consideran que en algo le ayuda al feminismo a la mujer, hablándolo desde el punto de vista, por ejemplo, de posibilidades económicas, de otros temas? ¿Creen que de verdad hay algo rescatable ahí? A ver, es súper buena la pregunta, Ángela. Estoy curiosa qué va a decir mi tocaya. A ver, cuando partimos de la base de que a las mujeres les ha tocado más duro, yo me preguntaría respecto de qué, en relación a qué. Porque, por ejemplo, yo puedo considerarme una persona de clase media, pero si me comparo con alguien muy, muy pobre, para esa persona quizás yo soy rica. O el otro día que una persona en el chat de mi canal, cuando yo dije mi último programa, porque voy a ver a mis hijos, y me dijo, disfruta por todas las que no pudimos ser madres, ¿no? Y ahí tú te das cuenta, si a mí me falta algo, ¿en relación a qué? Todo es en relación. Entonces, cuando uno observa que históricamente son los hombres los que han ido a la guerra, yo acabo de estar en una presentación sobre las guerras napoleónicas, ¿no? ¿Y por qué Napoleón ganó las guerras? Y uno de los motivos que daba el historiador que dio esta presentación, que es un tipazo aquí en Alemania, de hecho estoy en la pieza de uno de mis hijos, por eso es que tengo ese fondo tan especial detrás, ¿ya? Una de las razones que daba es porque Napoleón es el primero en quebrar con todas las reglas y las normas de la guerra. Y ahí los soldados de Napoleón, que eran masivamente más en número, pero además atacaron a la población civil. ¿Pero quiénes iban a la guerra históricamente? ¿Quiénes son la carne de cañón? ¿Quién es el que muere antes en su vejez? ¿Quiénes son los que se suicidan en mayor proporción? Siempre son los hombres. ¿Quiénes son los que mueren más en manos del crimen organizado? Luego, ¿qué es lo que pasa? La trampa del feminismo es la misma trampa del marxismo. Toma una parte de la realidad que es cierta, que es que efectivamente en los puestos y los cargos altos de las empresas históricamente comillas, del 1850, del 1900, porque antes de eso no había nada de esto. Efectivamente los hombres en proporción son mucho más que las mujeres, es verdad, pero los hombres esos que están en las cúspides, los CEO, ¿cuántos son en relación a la cantidad de hombres que trabajan como en tipos de trabajo que ninguna de nosotras asumiría, desde recoger basura hasta la construcción? Entonces, son muy pocos aquellos con los cuales desde los cuales nos están hablando que habría una desigualdad, entre comillas, ¿no? Por lo tanto, lo que yo creo es que hay una cierta visibilización que se ha hecho de la mujer sobre la base del miedo. El miedo ahora lo tienen ellos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con legislación respecto del acoso, por ejemplo, respecto a la violación, etcétera, me parece que antes, al menos en la realidad que yo conocía de mi país, estaba muy subestimado, porque en general en política había muy pocas mujeres y las sensibilidades son distintas. O sea, yo recuerdo de chica haber visto 2 comerciales de propaganda de perfumes, ¿ya? En el caso de la mujer se echaba un perfume y llegaba un hombre y le ofrecía una rosa. Mira qué rico tu perfume. Y en el caso del hombre, el hombre se echaba el perfume y llegaban 100 mujeres a atacarlo, ¿no? Porque es el sueño del hombre. El sueño es un harem de mujeres, ¿verdad? Entonces tenemos sensibilidades distintas y por eso es importante, yo no estoy a favor de la ley de cuotas ni nada de eso, pero es importante que en la legislación, por ejemplo, en política sí, esté también la voz de la mujer, porque es imposible que el hombre se ponga en la mente de una mujer. Uno quiere que llegue el príncipe con la rosa, uno no quiere a cientos de hombres tirándosele encima, ¿no? Bueno, en esas cosas yo creo que sí había diferencias y creo que lo que hicieron fue extremar el asunto hasta el punto de constituir un campo de legislación que pervierte a la mujer. Y con esto cierro. Una mujer hoy día sabe que cualquier acusación ante un juez, ella la gana. Y eso quiere decir que ella atenta, porque muchas veces nosotros, como decía Vanessa, esto es emocional. Y en ese momento que tú te estás separando del padre de tus hijos o algo así, tú estás con mucha rabia.
y atentas en contra del bienestar de tus hijos al separarlos de su padre. Atentas en contra de la justicia y de la verdad cuando como mujer te aprovechas de este tipo de legislación para destruir a aquella persona que no cumplió con tus expectativas o que quizás no se portó muy bien tampoco. Pero en definitiva lo que yo diría es que sí, se ha hecho una visualización, pero es una manipulación. Como siempre es una absoluta manipulación, porque tú crees que la mayoría de las mujeres se van a ver beneficiadas y van a llegar todas a ser CEO. ¿Cómo te vas tú a transformar en una mujer profesional que sale adelante si emocionalmente estás destruida porque destruiste a tus hijos, consideras que tu padre es un opresor, consideras que tu hermano también es un opresor? ¿Qué pasa con tu mundo psíquico? Esas serían las preguntas que yo haría. Yo creo que creo que se ha llegado como a una deriva casi esquizofrénica a veces, que a veces uno no entiende cómo llegó a tanto el asunto. Porque, por ejemplo, yo creo que cuando debato, pues cuando converso esto con mis amigas, cuando ellas me dicen, bueno, pero es que, por ejemplo, todas estas ideas de una mujer no necesita un hombre, en mi vida eso me ha ayudado porque yo veo a mi mamá su vida, y esto es muy normal encontrarse, digamos, jóvenes que te dicen, la vida de mi mamá estuvo destruida porque para ella su vida era mi papá, y mi papá era un tipo que andaba con cualquiera. Y simplemente su vida y su realización era ser más o menos como la esclava de él, porque simplemente si se divorciaba era que se le destruía la vida y la sociedad la señalaba. Y te dan puntos, yo entiendo ese punto, claro que sí, es un punto muy válido, es importante que la vida de una mujer no dependa de la vida de un hombre y que una mujer pueda encontrar felicidad, obviamente así se haya divorciado, y que una mujer se divorcie no quiere decir que se le acabe la vida, y eso no es solo de la generación digamos, las mamás de mis amigas y mi mamá, sino que ahora, por ejemplo, saben que hace poco yo veía, yo no sé si ustedes se acuerdan de esta influencer Lauren, que visibilizaba todo esto que pasaba, por ejemplo, en Reino Unido con los musulmanes y todo esto. Ella termina casándose, se sale de ser youtuber y hace poco reaparece en una entrevista hablando de que su esposo pues era muy mal esposo, y ella por esa idea de ser conservadora le rogaba, le lloraba, se aguantaba de todo porque creía que la vida se le iba a destruir si se divorciaba. Y ella sale a decir, yo conozco muchas conservadoras que viven en una mentira porque no se atreven a decirle a la gente que se divorciaron, ¿sabes? Entonces, y al mismo tiempo, o sea, tratando de hacer el punto de la gente que está del otro lado, tratando de entender a los que están del otro lado, ¿no? Al mismo tiempo, cuando, por ejemplo, desde el Partido Republicano tenemos a J.D. Vance, que es va a ser el vicepresidente, diciendo que todas las mujeres que no tienen hijos son unas locas con gatos. Mira, o sea, uno puede estar de acuerdo o no en la importancia de tener hijos, pero como sea, esa no es la manera de abordarlo. ¿Por qué? Porque si yo soy una mujer que no tengo hijos, porque odio a todos los hombres, porque tengo ese resentimiento del que hablaba Vanessa, pues ese comentario no me va a hacer cambiar para nada, me va a hacer odiar más a los hombres. Entonces, todos esos puntos son válidos y son cosas reales que ya digo. No era justo con nuestras mamás que les pasara eso, no es justo ahora en el ambiente conservador que haya chicas que les pase lo de Lauren y que durante años se aguanten a un hombre porque creen que si se divorcian la vida se les destruye. Todos esos puntos son válidos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el feminismo no se queda ahí en decir, ok, tú vales como persona, tú no necesitas tener un marido para ser feliz, sino que se van al otro extremo. A decir, por ejemplo, que una familia es un estorbo, porque entonces pasamos de esa visión que yo creo que tampoco está bien, de decir que solo puedes ser feliz si tienes una familia y si tienes un esposo, a decir es que si tienes hijos y si tienes una familia, eso es un problema, porque así es como lo ven, como un problema. Entonces lo que vemos ahora en las redes sociales es a todas las chicas y a todas las jóvenes diciendo soy feliz, puedo emborracharme cuando yo quiera, puedo salir con todos los hombres que yo quiera, no estoy cambiando pañales. Entonces, y eso pues tampoco está bien, porque yo creo que ya en ese sentido ya es una negación de ciertos instintos y ciertos sentimientos que muchas mujeres tienen. Entonces creo que el punto es cuando se pasan ya al extremo. Y eso ocurre con todo. O sea, por ejemplo, también veía hace poco en redes sociales alguien que ponía un post de las calles, creo que eso era Londres, de las fiestas, digamos, las calles de bares y eso, y mostraba a las chicas saliendo de esos bares
y él decía, convirtieron a nuestras jóvenes en prostitutas, porque todas las chicas que iban saliendo estaban vestidas como prostitutas. O sea, literalmente, si yo veo el video fuera de contexto, yo creo que es una calle de prostitutas. Y les dijeron entonces que el sueño ya no era tener una familia, sino era ser literalmente prostitutas. De hecho, por estos días, yo no sé si han visto el caso de esta chica que quiere romper el récord y acostarse, creo que con 1.000 hombres en un día. Entonces, sabes, te vuelves al otro extremo y eso es absolutamente dañino y es absolutamente devastador y es una bola de nieve porque cuando ya llegas a ese punto es que todas las decisiones que estás tomando son decisiones equivocadas. Y eso en todos los aspectos, en la parte económica, por ejemplo, también con todos los beneficios que le quieren dar a las mujeres en los trabajos. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, pues que los empleadores no quieran contratar mujeres, porque si les sale más costoso contratar a una mujer que contratar a un hombre, pues prefiero no contratarla. Entonces, yo veo tantas consecuencias negativas que a la hora de hacer un balance es que la verdad es para mí claro que las consecuencias son demasiado negativas y que se han pasado completamente de todos los límites y de toda la racionalidad y que ya están, es como en un sentido esquizofrénicas y salidas de la realidad. Sí, es que lo que uno ve es que, como en todas estas cosas, incluido en todo el tema de ideología de género y todas las ramas que tiene esto, es que en vez de entender que el problema es la raíz del corazón humano, que el corazón humano está herido, que hay que porque un hombre maltrata a una mujer, pues porque hay unas heridas que él tiene, está repitiendo seguramente algo que vivió, en vez de atacar esa parte de salud mental, que además creo yo, como decía, sé que ustedes lo comparten algo conmigo, el tema espiritual, el tema de realmente tener una paz en el corazón, entender que no es en el odio, desde el odio, desde la rabia, que yo tengo una herida, pero que no voy a solucionar nada odiando más, ni que porque los hombres les vaya mal o porque a mí me vaya mejor en un tema X, como en una lucha permanente, pues no se va a solucionar el tema. Por eso es que no se soluciona y al contrario se ha amplificado, porque claramente parte de una realidad es, como tú bien has dicho, estoy de acuerdo con eso, pero desafortunadamente no se va a la raíz realmente de qué pasa con el corazón humano. Hay un punto que yo creo que Vanessa Olimpia lo ha hablado mucho y también, y creo que Vanessa, tú una vez entrevistaste a Vanessa Olimpia sobre eso y me impactó mucho, es la relación que tiene aquí todo este tema de la sexualidad, de la revolución sexual en este despertar como de la mujer como una guerrera que no se deja de nadie y que entonces que siente que porque puede tener relaciones con todos los hombres que quiera y que no tiene que cumplir ninguna obligación, obviamente mucho menos la de ser mamá, eso ha sido como un detonante y como una pistola total para que esto hayamos llegado a la locura en la que estamos. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que aquí Vanessa ha dicho 2 veces o 3 veces la palabra esquizofrénico. En el libro que acabo de publicar, que se llama El progresismo y la cultura de la muerte, identifico como una de las herramientas de la cultura de la muerte la esquizofrenización de nuestras sociedades. Se hace todo por esquizofrenizar nuestras sociedades. Si tú le dices a una persona que va a ser feliz porque puede acostarse con 1.000 hombres, 100 hombres o 10 hombres en un mismo día, ok, tú estás llevando a esa persona al estado del esquizofrénico. El esquizo es el tipo de nuevo hombre. Ustedes saben que las ideologías siempre tienen por finalidad construir un nuevo hombre, ¿ok? El tipo de la nueva izquierda es el esquizo y eso ustedes lo encuentran en el libro de Deleuze y Guattari, El anti-Edipo. Si no se quieren leer todo ese mamotreto de sandeces absolutamente repugnantes, entonces pueden tomar mi libro y leer las partes que les sirven para entender este proceso de esquizofrenización de nuestras sociedades. Porque piensa lo siguiente, no solamente se trata de un tema sexual y de promiscuidad sexual que te lleva a que sea imposible que tú establezcas un vínculo de mediano y largo plazo heterosexual que permita, a su vez, transformarse en una familia tradicional que tenga hijos, ¿verdad? Nosotros sabemos que las élites neomalthusianas, desde el Foro de Davos y los organismos internacionales, promueven la castración de los niños, promueven todo tipo de políticas abortivas y contra natalidad.
Sabemos que su objetivo es reducir la población a 700 o 500 millones de personas, dicen los más extremos. Esto se los dijo Javier Milei en la cara en el foro de Davos. Eso fue en la ONU, su agenda neomalthusiana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pasa que todo lo que nosotros estamos viendo, este proceso de subversión de Occidente, del que hablan a Jan Hirsi y Jordan Peterson, una muy buena entrevista que yo me hago cargo en mi libro, tiene una de los vectores más importantes, la esquizofrenización. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos en el extremo? Por ejemplo, lo que acaba de citar Vanessa, este caso de esta mujer, ¿no es cierto?, que se acuesta con 1000 hombres en un día. Pero también tenemos otra cosa, ¿qué es lo que es mujer hoy día? What is a woman? Tú ya no puedes decir lo que es una mujer. Por lo tanto, el feminismo carece absolutamente de sentido. O sea, eso quiere decir que el proceso de subversión está tan avanzado que incluso el feminismo ha sido subvertido. Y ha sido subvertido por los hombres que dicen ser mujeres. Entonces, tú en Inglaterra tienes situaciones tales como que en el día de la visibilidad lésbica salen las lesbianas, mujeres biológicas, y los hombres que se autoperciben mujeres. Los hombres que se autoperciben mujeres acusan a las mujeres lesbianas de ser discriminadoras porque no los aceptan como lesbianas. Es decir, porque la mujer lesbiana no se quiere acostar, no quiere tener sexo con un hombre biológico que se autopercibe como mujer y debiese de ser considerado lesbiana, ¿ok? ¿A qué nos lleva todo esto? Si lo más increíble es que esto está pasando, es que tenemos a los niños, los furries en los colegios que se autoperciben que no son seres humanos, son gatos, perros, otras cosas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el profesor? Tiene que tratarlos como tal para ser inclusivo. ¿Qué pasa con la autoridad de un profesor? Que delante de los otros niños trata a un niño como un gato o un perro. Que los otros niños dejan de confiar en el adulto. Es esquizofrenización. Y todavía ni siquiera entramos a la ideología de género, prohibida en Inglaterra y muy promovida en nuestros países. Entonces, cuando tú en Colombia puedes en la práctica abortar hasta los 9 meses y bajo todas las normas legales hasta los 6 meses sin ningún problema, pero está prohibida la pesca con mosca porque el pez es un ser sintiente. Y por lo tanto tú no puedes hacer fly fishing. Tú lo que tienes ahí, la gente dice, qué locura. Es lo que Vanessa ha dicho varias veces. Esquizofrenización de nuestras sociedades, la manera de, con eso comienza mi libro con las Olimpiadas, ¿no? La inauguración de las Olimpiadas, ¿verdad? Es la esquizofrenización de los valores cristianos, fuera de cuyo marco no existe la libertad. Sí, yo creo que además de todo esto, bueno, cuando tú mencionabas lo del tema sexual, saben que yo alguna vez hablaba con una psicóloga y ella me decía que a veces la gente no entiende lo importante que es la parte sexual en las personas, porque ella me decía que era como uno de los pilares de las personas, incluso cuando hablamos de niños que no tienen una vida sexual, pero lo entendemos como, por ejemplo, el niño desde chiquito sabe que es niño y sabe y que es una niña. Entonces ella me decía, cuando, por ejemplo, desde pequeños esa columna se quiebra porque ahora los niños les dicen que pueden escoger, es como que tienes una mesa coja, ¿sabes? Y entonces es una parte tan importante que yo lo que veo es que lo han utilizado para varias cosas, pero por ejemplo, por un lado es una especie de, es como un dulce envenenado muy irresistible, ¿sabes? O sea, mientras antes para conseguir gente que votara izquierda, tenías que leerte El Capital, tenías que saber de conceptos y luego, si hablamos antes, pues tenías que hacer toda una revolución para conseguir la igualdad de clases. Ahora y llegar a ese paraíso de igualdad, ahora es que ese paraíso es instantáneo, porque el paraíso es ya e incluye la parte sexual que para muchos jóvenes para algunos jóvenes es todo en su vida, todo lo que les importa. Entonces, es ese, ya no existe ese refrenarse de los instintos que ha sido siempre tan importante en las sociedades, refrenarse de los instintos en todo, desde que yo ahora no me voy a ir a ver una película, sino que voy a trabajar, pero también, que estamos hablando de la parte sexual, también de esa parte, en vez de refrenarme y construir una familia y hacer, porque es que también tener una pareja implica muchos esfuerzos, pero ahora estamos en una sociedad donde nadie quiere hacer esfuerzos y donde nadie quiere
refrenar sus instintos y donde nadie quiere postergar el placer. Entonces, entonces lo que yo veo es que por una parte lo que han hecho es ofrecer un paraíso instantáneo, de sí, ve y haz lo que tú quieras y además eliminando la culpa porque entonces ya no hay culpa y eso pues evidentemente es muy atractivo para los jóvenes. Y con eso han cautivado a un montón de jóvenes a los cuales les ofrecieron un paraíso inmediato que incluye, por supuesto, digamos, esa parte sexual. Y igual con las mujeres. Creo que esa revolución sexual, todo esto de decirles que tienen que pensar como hombres, a mí se me hace muy interesante, porque en realidad lo que le están diciendo a las mujeres es que ellas tienen que pensar como hombres y que van a tener placer en lo que los hombres normalmente tienen placer. Y es muy diferente, que es un poco lo que decía Vanessa del anuncio que ella veía cuando era pequeña, porque lo que disfrutan las mujeres a veces es muy diferente a lo que disfrutan los hombres. Entonces, es decirle a las mujeres, ustedes dejen de querer sentimientos, dejen de querer una pareja estable y empiecen a pensar como los hombres y empiecen a disfrutar sin tener sentimientos. Y entonces eso es una negación constante de lo que en realidad son. Entonces yo sí creo que esta parte sexual la han utilizado como un atractivo muy importante que ha llamado a muchos jóvenes. Las cosas que se han normalizado, es que yo, por lo menos yo me doy cuenta en mayor medida del triunfo de esa izquierda cuando veo que cosas que antes eran impensables o que eran vistas como en realidad una enfermedad, es que ahora son completamente normales, pero completamente normales. Y es normal en gente que nunca se ha leído un libro de izquierda. Ellos no tuvieron que leerse un libro de izquierda ni tienen que saber nada de qué es la izquierda ni qué es la derecha para adoptar esas políticas. Entonces sí me parece como que lo han utilizado muy bien respecto a eso y de hecho pues digamos, ese surgimiento de la nueva izquierda está muy ligado a psicoanalistas y a la parte sexual que ellos investigaban en ese momento. Sí, antes de continuar con la siguiente parte que quería preguntarles, quiero que Vanessa Olimpia el tema, tú en una entrevista, es que te he oído varias veces, el tema de la relación del impulso sexual con el tema revolucionario, que eso tiene que ver, entonces se vuelve una mujer absolutamente revolucionaria. Tú ves a esas niñas, cuando se aprobó el tema del aborto en Colombia, hasta los 6 meses, yo estaba en plena campaña política, en plena campaña al Senado, y me impresionó ver a esas niñas enloquecidas, llorando de la felicidad. Yo decía, ¿a qué horas pasó esto? O sea, ¿cómo pasó esto? Porque cuando Vanessa Vallejo y yo empezamos a hablar del tema de aborto hace por lo menos 8 años, ¿no, Vanessa? Pues esto no era así en Colombia, en otros países tal vez sí, pero no sé si pues nos puedas como hacer un poquito una profundización en ese aspecto que me parece que es interesante y que por eso es tan importante quienes hemos dado la batalla en contra del tema de educación sexual, de ESI, de que la gente tiene que entender que el tema de educación sexual no puede ser manejado y que hay una mala intención detrás de esa educación sexual que se da concebida claramente para generar en el fondo todo esto que estamos hablando. Entonces, me gustaría que lo comentes tú, Vanessa. Claro, el prototipo nuevamente del esquizo. Cuando tú a un niño lo hipersexualizas a través de la ESI, por poner el ejemplo de lo que se está haciendo ahora. De hecho, Inglaterra prohibió la educación sexual hasta los 9 años. Ahí recién se va a empezar a hablar del tema. Tú tienes que respetar la inocencia. Un niño al que tú le activas el eros, pongámoslo así, es un niño que no aprende a contenerse y a refrenarse. Es un niño que no tiene está permanentemente en estado de subversión sobre sí mismo. Lo voy a poner en términos muy simples para nuestros auditores. Imagínese usted que le pasa que entra a un lugar y hay una película pornográfica y le toca ver un par de escenas de esa película pornográfica. Y después llega a su oficina y se enfrenta a la tarea de tener que hacer un balance comercial de una empresa. ¿Cómo vuelve usted siendo adulto, habiendo aprendido a contenerse, a controlar esa sensación del eros? Es tan fuerte la sensación del eros que es muy difícil, y por eso la hipersexualización es otro de los dispositivos culturales de la cultura de la muerte. Es tan importante,
porque un niño no puede desarrollar su propia contención sobre sí mismo si lo tienes hipersexualizado permanentemente. ¿Cómo va a aprender un niño matemática después de una hora en la que en la práctica lo que hacen es hacerles preguntas, mostrarles objetos sexuales que son claramente pornográficos? Es tocarles teclas en el inconsciente que te dejan una herida y un trauma del cual es muy difícil sobrevivir. ¿Y por qué es tan importante destruir la capacidad de generación en el niño, en su psiquis, de poderse contener a sí mismo? Y aquí viene el lado más perverso en términos ideológicos de toda la propuesta woke progresista de la nueva izquierda. Porque ellos lo que han, a la conclusión que llegaron, es que el fundamento del capitalismo es una capacidad psíquica, ¿ok? ¿Dónde hay capitalismo? En los países que ahorran, donde la gente ahorra. En los países donde no hay ahorro, no hay capitalismo. ¿De dónde sale eso de que ustedes hoy día decidan, en lugar de gastarse el dinero, ahorrarlo? De una capacidad de autocontrol, de autocontención. Es decir, ustedes son sujetos funcionales al capitalismo, igual que yo, que también prefiero el ahorro que el gasto. Ok, si yo destruyo esa capacidad psíquica de contenerse y lo hago a través de la hipersexualización, la persona está permanentemente en la exposición absoluta de todas sus sensaciones y sensibilidades. Y por lo tanto no tiene capacidad de forjarse a sí mismo, ni una identidad, ni un destino, ni un propósito, y están listos para, les aviso, también lo llevo en mi libro, el grupo de población que más está creciendo en los Países Bajos para la eutanasia en los últimos años. ¿Qué grupo es? El grupo de gente de 25, 28, 30 años que está diagnosticada con enfermedades mentales que no se pueden curar. Ese es el grupo que más está creciendo para su hora para la eutanasia. Entonces, ¿y cuál es la característica que tiene ese grupo de jóvenes? Que no fueron capaces de tener un norte, hacer un camino, una vida como la que ellos quisieron. Todo eso, ¿de dónde viene? Viene de este tipo de educación que en ese tipo de países ya hace mucho rato que se está implantando, en que tú entonces ya no tienes esa facultad del autocontrol, de la contención, y con eso destruiste al ser humano, porque no puedes tener, bueno, y destruiste el capitalismo, obviamente, que es como la parte ideológica de ellos, la locura de ellos, y por eso la necesidad de este nuevo hombre que viene siendo el esquizo. El esquizo es funcional, y con esto termino, a la cultura de la muerte. Cuando tú quieres, como decía Jacques Cousteau, que mueran 350.000 personas diariamente para reducir la población de 8.000 millones de personas a 700, eso es lo que él calculaba en un periodo de no sé cuánto tiempo, tienes que hacer que la gente se mate a sí misma, que se liquide a sí misma. ¿Y cómo se liquida a alguien? Cuando no tiene ganas de vivir. Y una persona que no tiene capacidad de forjarse su destino, su futuro, de afirmar su familia, de luchar por nada valioso en su vida, en general, y ustedes vean los índices de depresión, yo aquí no estoy mintiendo, incluso hoy día la relación entre depresión, angustia y una serie de enfermedades mentales y el wokismo está siendo estudiado, todo lo que es el progresismo, porque la gente la dejas deprimida y lista para la eutanasia. Ese es el próximo paso. Clarísimo, sí, terrible, estoy totalmente de acuerdo y te agradezco porque muy esclarecedor. Hay un tema que a mí personalmente me preocupa muchísimo, lo viví en la campaña y lo veo con mucha preocupación. Para mí es tan grave lo que ha pasado con todo esta narrativa de esta ideología complicadísima, es ver que aún las mujeres, o sea, no veo líderes políticos y menos mujeres, que más me preocupa eso, que tengan la capacidad de entender que tiene que haber políticas públicas total, o sea, te toca hacer una tabla rasa y empezar a realmente entender todos estos temas que han causado, especialmente en el caso, y las mujeres son las últimas, tú ves todas las mujeres candidatas, la mayoría, inclusive mujeres súper, que uno piensa que son de derecha, tienen muchos vacíos y mucha confusión en estos temas. Preocupa mucho la falta de intención como en formarse, lo digo porque durante muchísimos años, y a Vanessa le consta, yo me dediqué pues a hacer congresos, a traer expertos para que hablaran de diversos temas y a invitar a los políticos, a los líderes políticos, a que oyeran. No tienen ninguna intención, los hombres ninguna, pero las mujeres menos.
Entonces, eso me preocupa mucho porque no entendemos que es que esto es en serio, que esto no es en chiste y que la raíz de mucho de lo que estamos viviendo, que es terrible, está ahí. Porque en Estados Unidos, yo le oía a un hombre que es un teólogo americano que mueve mucha gente, explicando, decía, es que la narrativa de, vamos chica, wow, tú eres empoderada, hazle, logró que la mujer, si hubiera sido en Estados Unidos solamente las mujeres votando, posiblemente hubiera ganado Kamala Harris sin ningún problema. Y en nuestro país pasa lo mismo, inclusive mujeres de derecha. Entonces, si no hay como una comprensión, al menos de quienes aspiran a ser presidentes mujeres, si los hombres no, creo que lo entienden un poco más los hombres que las mujeres, pero entonces a ellos los acusan de que son misóginos y que no sé qué. ¿Qué podemos hacer las mujeres para eso fuera de este tipo de programas? Pues yo creo que también aquí hay una cosa y es que las mujeres, bueno, no sé, hay muchos estudios sobre esto, sobre por qué las mujeres suelen inclinarse hacia la izquierda, sobre este tipo de cosas, y yo creo que tiene que ver con el rol y los sentimientos y cómo somos más pacientes, más cuidadoras, más nos conmovemos más fácilmente. Entonces puede ser que esos sentimientos naturales en la mujer hagan digamos, sea más propensa a estar de acuerdo con ciertas políticas de izquierda, paternalistas, y que eso la lleven a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el asunto de los niños, que hemos mencionado ya varias veces acá, para mí, acá en Estados Unidos, yo he visto cómo ha sido un antes y un después. ¿Por qué? Porque cuando tienes hijos, como que tus hijos se convierten en lo más importante de tu vida. Entonces, aunque durante toda la vida hayas sido demócrata, cuando tu niño viene a casa y te pregunta si eres mujer o hombre o que cómo te sientes, pues es que todo eso no importa, los impuestos no importan para nada, las políticas no importan para nada, es la vida de tu hijo la que está en riesgo en ese sentido. Y creo que eso acá en Estados Unidos ha sido muy importante. Hace unos años tuvimos unas elecciones en Virginia donde gana el gobernador Youngkin y él gana precisamente por lo que estaba pasando en las escuelas. Toda la propuesta de él se basó en voy a sacar esta ideología de las escuelas y en donde, digamos, sale todo ese descontento en las juntas escolares cuando los papás empiezan a pelear digamos, las juntas escolares por las cosas que se les están enseñando a sus hijos. Entonces creo que si bien este es uno de los retos más grandes que enfrentamos y que como decía Vanessa es una de las cosas más macabras que pueden tener, esto de meterse con los niños, también creo que al mismo tiempo ha causado una reacción muy fuerte y muy interesante sobre esto. Ahora, a mí me preocupa porque ellos siempre creo que van tanteando y se devuelven y vuelven y dan pasos y vuelven y se echan para atrás y cambian de vías. Digamos, la vía sexual yo veo que es más fácil que la gente reaccione y diga, ok, esto no está bien, aunque aún así, sabes que, por ejemplo, yo el otro día escuchaba a una mamá que decía que a ella la engañaron con todo esto porque imagínate una mamá que nunca estudió, porque nunca hizo una carrera y su hija llega a casa y le dice, no, es que me siento así, la llevan con la psicóloga del colegio que tiene que si un doctorado, que si estudios en no sé qué, y la psicóloga le empieza a hablar de un montón de términos que esta señora no tiene ni idea. Y además le dice, y es que si usted no apoya a su hija en esto, ella se va a suicidar. Es decir, engañan a los padres y los hacen sentir que ellos son tontos y que es que ellos no saben qué es lo que está pasando, ¿no? Aún así, creo que ese asunto sexual, digamos, ha despertado a muchos, pero hay otras cosas, por ejemplo, que obviamente están relacionadas, pero por ejemplo, el pensar en uno mismo. Yo escuchaba, por ejemplo, a Jordan Peterson el otro día decir que la gente que se suicida en proporción de tiempo piensa muchísimo más en ellos mismos que en otras cosas y que la gente que tiene salud mental buena, es decir, la gente que está feliz está pensando en cómo hacer feliz a los demás, en otras cosas. Los que somos religiosos podemos decir, bueno, estamos pensando en Dios, cómo agradar a Dios. Los que son más abocados a su familia, bueno, cómo ayudo a mis hijos, a mis familiares, no sé qué, pero si uno está todo el día pensando en uno,
es más fácil que la vida sea un desastre y que uno termine deprimido, ¿no? Y hace poco estaba viendo yo también un asunto de la salud mental en Reino Unido y decía, el que estaba como investigando todo esto, decía que por qué a los niños cuando iban, es decir, si yo llevo a mi niño en Reino Unido porque le duele la barriga, le hacen un test de cómo se siente él. Le preguntan, ¿te has sentido triste esta semana? ¿Cuánto tiempo piensas en tus problemas a diario? Entonces, cuando le están despertando algo, igual que con la parte sexual, como decía Vanessa, le están despertando algo que ni siquiera está en él. Pero si a mí me empiezan a decir, bueno, ¿qué tanto te sientes triste? Al día, ¿cuánto piensas en tus problemas? Están deprimiendo a los niños con supuestamente estudios y formas de ayudarlos. Y esa, por ejemplo, me parece una forma más velada que la forma sexual, porque es más difícil de entender, ¿sabes? O Es sea, más victimismo. El victimismo, ¿no? Sí, sí, y el enfoque, el egoísmo, el enfoque de pensar solo en uno y que la vida es uno y es mi placer y es estar contento todo el día. Entonces, yo creo que, bueno, he dado un montón de vueltas, pero creo que hay que, para tu pregunta que decías que qué se puede hacer, yo creo que cuando llegan estos casos de los niños, yo creo que es una oportunidad perfecta para mostrarle a las mujeres con estos casos exactos y específicos, miren lo que está pasando y creo que los niños ha sido un factor de despertar de toda la sociedad, porque incluso quienes no tenemos hijos entendemos la importancia de los niños y somos muy sensibles a lo que le pasa a los niños. Entonces creo que con casos específicos y con temas así prácticos, pero también fundamentales, hay que llegarle a esas personas, no solo a las que están en política, pero también a la gente en general que está preocupada por estas cosas, ya más allá de temas abstractos de teoría, estas son cosas puntuales que hay que poner sobre la mesa para que la gente se empiece a preocupar por esto. Mira, nosotros estamos armando una fundación que se llama Fundación Logos y vamos a la propuesta de qué hacer que después esperamos poderla compartir con otros países. De hecho, ya he hablado con algunas personas en Colombia. En el caso de Chile se va a llamar la rebelión del copihue. ¿Copihue por qué? Porque copihue es la flor nacional de Chile, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Significa que aquí no se trata de color político, se trata de que vamos a ir desde la fundación a todo aquel que nos quiera oír, a explicarle qué es lo que es la ideología de género, a explicarle también lo que estaba diciendo Vanessa ahora. ¿Sabes, Vanessa, que en Chile, por el Ministerio de Educación, las salas de clases de ciertos colegios públicos, de los colegios públicos, tienen que tener por obligación un cartel que se llama el emocionómetro, ¿ok? Entonces, antes de empezar la clase del día, el profesor tiene que preguntarle a los alumnos cómo se sienten ese día. Caritas tristes, caritas enojadas, y eso es narcisismo. Eso es generar y alimentar la herida narcisa de un niño, que más encima generalmente a nosotros nos cuesta salir de ese estado de niño. El niño se preocupa de sí mismo, pero digamos, ser adulto significa justamente poderte encargar de otro, salir de ti mismo, ir por el otro, ayudar al otro, ¿no? Bueno, es decir, lo que se trata, porque tú preguntaste, Ángela, qué es lo que podemos hacer, y a mí esa parte se me fue un poco, pero de lo que se trata es generar conciencia, y en la fundación vamos a ofrecerle a todo aquel que quiera formarse en estos temas para al mismo tiempo encontrarse con otros y llegar como pulpo, como red, a todos los lugares que podamos llegar, para que los padres estén conscientes y no les pase lo que cuenta Vanessa, que es la tónica. La tónica es que, claro, la falacia de la autoridad, ella es psicóloga, él es psiquiatra, ¿cómo ellos no van a saber? ¿Cómo me van a querer algo malo para mi hijo? Son de una malignidad. Esta gente progresista de izquierda son perversos, eso es lo que es. Imagínate sacarle a una niñita de 12 años las mamas y dejarla con un tajo de axila a axila, sacarle un pedazo de muslo para construirle un pene artificial, transformar el pene de un niño en una vagina. Eso es lo que está haciendo esta gente que merece las peores penas que nosotros hayamos tenido como civilización. Por lo menos presidio de por vida es lo que merecen. Y lo único que va a permitir, como bien dijo Vanessa, que es que nosotros no solamente le pongamos límite, no solamente se acabe con esto, es que hay que perseguir a esta gente. Esos son delitos de lesa humanidad. Esta es una batalla cultural y las principales víctimas son los niños, al menos físicamente, porque ¿cómo te vas a poder
sanar de eso? Una vez que te destruyeron físicamente. Si una persona puede cambiar de ser feminazi a ser una mujer normal, que reconocemos nosotras que existe el machismo, claro que sí. En ciertas áreas existe el machismo, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Como decía Ángela, bueno, eduquemos, enseñémosle a los hombres cómo pensamos las mujeres, qué es lo que es para nosotras importante. Perfecto. Pero eso es muy distinto de un patriarcado opresor donde el otro por haber nacido... Bueno, y acá esa persona puede cambiar de opinión, pero una persona que se hormonizó durante décadas no puede dejar las hormonas porque se muere. Una persona que detransicionó, como leía la semana pasada, una niña que detransicionó y que ahora fue mamá, y no puede amamantar a su hijo. Porque cuando transicionó le sacaron las mamas. Bueno, como bien dice Trump, que espero que cumpla, él quiere proponer una legislación para que quienes han detransicionado y quieran demandar a estos médicos, psiquiatras y a todos quienes participaron de esa operación mengeliana, porque no hay otra cosa que decir. Y nosotros hablamos de Mengele, imagínate. Esto es inaceptable. Y lo otro que tenemos que hacer, Ángela, yo aquí voy a citar a una mujer que es una chilena de grandísimo valor y que sabe cómo enseñarle a las nuevas generaciones sobre el aborto. Ella se llama Francisca Morrison, ella es enfermera, fue monja muchos años, ella es madre de 4 hijos, y te puede explicar con lujo de detalle y con imágenes qué es lo que significa abortar a un niño. Una vez que todas estas abortistas vean cómo el niño trata de escaparse de los instrumentos con los que lo quieren reventar, que vean, yo no he tenido estómago todavía, porque ella me mandó la información, pero yo estaba con todo el tema de la transición de los pobres niños que están siendo mutilados, y le dije, ¿sabes qué? Sí, porque para el libro tomé todo eso, dije, si ahora entro en lo del aborto, ya me da una depresión que no voy a salir más, voy a ser una víctima más de esta gente de izquierda, así que Dios, claro, que a uno le ayuda, pero de repente uno también tiene que saber cuáles son sus límites. Pero vi algún par de cosas, yo soy madre de 3 hijos, y la verdad es que siempre supe desde muy niña que prefería irme a la hoguera, que me quemaran embarazada antes que abortar, por algún motivo extraño. Siempre lo supe, el sufrimiento de esos niños por nacer. Y piensen ustedes lo que es, por ejemplo, nunca lo hemos cuestionado desde esta perspectiva, porque también pensar out of the box es importante. ¿Qué pasaría si yo tuviese la religión hindú y creo en la reencarnación? Son miles de millones, o sea, son ¿cuántos? 1.300 millones los hindúes, o más. Bueno, para toda esa gente, el aborto tiene que ser probablemente un delito de marca mayor. Porque si tú crees en la reencarnación, ergo tú estás matando a un ser humano que lleva varias vidas encarnándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas como para mostrar de que acá hay un bias. Y este sesgo ha sido construido ideológicamente. Nosotros tenemos que dejar de creer en Dios para abortar. Tenemos que dejar de creer que nosotros fuimos también en algún momento esa criatura. Tenemos que desvincularnos absolutamente de la realidad para poder abortar. Estoy hablando sin ningún cargo de conciencia y considerando que es mi derecho a la salud. No estoy hablando de casos particulares, estoy hablando en general. Entonces, a mí cuando mis estudiantes me preguntaban qué pensaba yo del aborto, yo me quedaba en silencio un par de minutos, paseándome por la sala, dándole la espalda para generar mucha atención, ¿no es cierto? Y atención a la respuesta que les iba a dar. Y en algún momento me daba vuelta y le decía que levante la mano el que aquí fue abortado. Nadie levantaba la mano. Entonces decía, bueno, eso es lo que yo pienso del aborto. No es tan difícil darle la pelea al asunto. Lo que pasa es que siempre nos meten en la cancha de ellos. Ese es el punto. Y nosotros tenemos que salirnos de esa cancha. A través del diálogo y a través de la persuasión y a través de la evidencia empírica, hay que mostrar, incluso hoy día hay muchas terapias que se le hacen a personas sobre su vida intrauterina, por los efectos que la vida intrauterina les habría dejado, no solamente cuando la mamá consume droga o algo así, sino que si estuvo mucho estrés, si tuvo situaciones de mucha tragedia, todo eso afecta al niño, nos formamos ahí. Entonces,
creo que hay que hacer la batalla de llevar esta información a la gente. Hay que armar fundaciones que vayan con los apoderados y los hagan conscientes de todo esto, uno a uno. No puede ser un tema con color político, tiene que ser un tema específicamente de protección a los niños, a la infancia, lo más sagrado que tenemos. Y luego, evidentemente, que a los que estamos en este tipo de plataformas, y quizás como Vanessa, en plataformas más importantes, llevar la discusión al límite. Eso quiere decir poner a esta gente en una posición en la que no están acostumbrados a discutir. Hay que sacarlos de su zona de confort. Total. Sí, incluso para complementar lo que estabas diciendo, el tema del sufrimiento del bebé, del no nacido, no voy a hablar del feto ni nada, del no nacido, la personita. Yo hice una entrevista en el canal para que la audiencia, si quiere volverla a ver y para que ustedes también la conozcan, a un sacerdote exorcista, y él me impresionó mucho porque él ya me lo había hablado en privado, pero cuando me lo habló casi me muero porque cuenta que él en exorcismos a los bebés le han hablado, bebés que tienen tanta rabia, no pueden perdonar. O sea, es una criatura absolutamente inocente, pero lo que ha sufrido, porque claramente desde la neurociencia ya está comprobado que aún con la píldora del día después, un bebé que ha sido abortado con la píldora ya sintió absolutamente todo lo que su mamá sintió, lo que el médico, o sea, lo que el papá, o sea, el dolor que se está causando en las mujeres, en los niños, en la humanidad es infinito. Y pues desafortunadamente vuelvo a mi primer tema que me preocupa. Veo una muy escasa comprensión en los líderes políticos, aún en los de nuestro lado. Y creo que este programa es un llamado también a ellos, que ojalá se tomen el trabajo de ver esta información, de buscarla, de oírte a ti, Vanessa, a ti también, porque desafortunadamente no hay como interés en eso. Nos quedamos en lo económico, en los impuestos, en la seguridad, que es importantísima, pero es que el corazón del hombre está totalmente dañado precisamente, y esa es la manifestación, haber llegado al punto de hacer lo que están haciendo con los niños. Y no hablemos del tema de la pedofilia, porque para qué entramos en eso, pues que sería otro programa completo. Para cerrar, y agradeciéndoles muchísimo, porque creo que ha sido muy interesante y muy valioso como hemos podido abordar este programa con ustedes, que son personas tan, pues primero que son tan serias y saben de los temas, y son unas valientes ambas. El tema que quisiera yo, ¿por qué el feminismo? Para que la audiencia, ¿por qué el feminismo odia al cristianismo? Aquí, ¿por qué es porque la izquierda odia? Hablemos de eso un poquito para cerrar, por favor. Vanessa Vallejo. Yo creo que es que todas esas cosas de las que hemos hablado, todo eso se cura cuando uno de verdad cree en Dios. Y digo de verdad, porque hay gente que por ahí va a misa de vez en cuando, o que por ahí dice yo sí creo en Dios, pero pues en su vida es que no lo practica, es decir, no es honesto en esa frase cuando dice yo creo en Dios. Pero si uno de verdad cree en Dios, todo eso se cura. Todo lo que hemos hablado, por ejemplo, el estar pensando en uno mismo, es decir, el creer en Dios, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, lo cual quiere decir que uno también es una cosa, y que uno da su vida para un propósito mayor y con la esperanza de una vida eterna, y que uno ama a Dios y en ese sentido ama a los demás, y en ese sentido intenta todos los días con todas las fuerzas luchar para no pecar y para no hacerle daño a nadie más, y que en los momentos difíciles uno entiende ese sufrimiento como una época de aprendizaje y como una época también de demostrarle a Dios que lo ama y que puede soportar esas cosas en su nombre, pero que también Dios está ahí para ayudarnos en esos momentos difíciles. Todos esos problemas, todas esas angustias, todo eso se soluciona cuando uno cree en Dios. Saben que yo recordaba un amigo que trabaja acá como psicólogo en Virginia, pero es psicólogo para el Estado. Entonces, eh, él me decía que a él a veces le llegaban personas, urgencias, personas tan mal, tan destruidas en su vida, que él decía en ese momento, yo como humano es que no le puedo decir nada porque le estaría mintiendo. Es decir, yo como humano, ¿cómo le puedo dar una solución? Mi única solución es hablarle de Dios, pero el Estado me prohíbe que yo le hable de Dios.
Y a mí eso o sea, él como psicólogo del Estado, a la gente que le llegaba en emergencias no le podía hablar de Dios. Y a mí eso como que me hizo ponerme en el lugar de él y sentirme también maniatada, porque yo también cuando veo a la gente con vidas tan destruidas, yo digo, es que solo Dios lo puede sacar de ahí. Es que aquí no hay ni pastillas, ni terapias, no, solo Dios. Entonces, creo que la izquierda ha entendido muy bien eso. Incluso los que no creen en Dios, esos, digamos, esas cabezas de la izquierda que no creen en Dios, han visto que es tan clara la diferencia entre alguien que cree en Dios y alguien que no cree en Dios, que entienden que una persona que cree en Dios está prácticamente blindada de todas esas cosas que ellos quieren hacer. Es evidente y históricamente se ha estudiado el papel de la religión en las sociedades. Entonces, yo lo que le diría a la gente es que, porque yo sí veo que hay mucha gente ante este mundo tan difícil que estamos viviendo, que está buscando opciones, lastimosamente, o bueno, esto ya es una opinión personal, que por favor los que no se vayan a sentir ofendidos, pero yo veo a la gente buscando, claro, cómo salir de tanta tristeza, de tantos problemas, pero lo que yo veo es mucha gente buscando como cosas alternativas, como que, bueno, no estoy diciendo que esto sea malo, pero me voy a meter en un tarro lleno de agua con hielo para poder intentar regular mi sistema emocional y cosas así. Mi consejo de todo corazón y con toda humildad sería, utilice ese tiempo también para buscar a Dios, utilice ese tiempo para buscar a Dios, que por algo la izquierda odia tanto la religión, porque sabe que funciona. No hay nadie más feliz que alguien que tiene a Dios en su corazón. Hasta yo recuerdo, yo no sé quién me contaba esta historia, que creo que era mi abuela, que me decía que a dos personas se les quema la casa y que a una, a la que no tiene a Dios, pues se le acabó la vida porque se le acabó todo, cómo va a volver a salir adelante, pero que la que tiene a Dios dice, bueno, Dios me ayudará, Dios me sacará adelante e incluso me va a dar el doble porque Dios premia a los que siguen adelante. Es una visión completamente diferente de la vida, entonces por eso es que la izquierda odia la religión y yo aprovecho para decirle a toda esa gente que está pasando un momento difícil que intente buscar a Dios. Estoy plenamente de acuerdo con mi tocaya. El problema que nosotros tenemos es que aquí el llamado es entonces para los católicos. Hay muchos que ya lo han hecho y que han golpeado la mesa firmemente frente a la decadencia de la Iglesia Católica Latina, romana, ¿sí? Lo que no pasa en la ortodoxa. Ahí todavía queda un reducto importante desde el 1054 que se produce el cisma. La Iglesia Católica Romana ha venido en un proceso de decadencia y de captura de fuerzas oscuras que ha sido predicho por varios profetas, digamos, ¿no? Que también se habla un poco en el Apocalipsis de que la ramera sería la Iglesia, pero hay distintas interpretaciones, ¿no? Pero romana, digamos, católica romana. Entonces, claro, porque a mí muchas veces cuando yo que pienso, y que sé, no es que pienso, yo sé que sin Dios no se puede. Lo tengo clarísimo, el sufrimiento no se puede sin Dios. Un sufrimiento radical, y más hoy día que hemos perdido las facultades mentales para soportar algún tipo de tensión, justamente con el narcisismo, los safe zones, las zonas de seguridad, ¿no es cierto?, en las universidades, el discurso de odio, cualquier cosa que no te guste, la autopercepción, trátame como yo quiera, el narcisismo exacerbado hasta los niveles más extremos que se hayan visto. Nosotros nunca hemos vivido mejor que ahora en términos, estamos hablando de Occidente, en términos materiales, pero estamos peor que nunca porque perdimos las facultades mentales que nos permitían lidiar con el sufrimiento. Y el sufrimiento solo es posible de sobrellevar con Dios a nuestro lado. Ahí también yo he pensado mucho y mi libro abordo, porque ustedes saben que la izquierda habla de que no quiere la norma binaria, ¿verdad? Binaria. ¿Qué es lo que es binaria la norma? Bueno, hombre, mujer, bien, mal, arriba, abajo, sano, enfermo, vivo, muerto. No, tienes que ser transexual, transespecie, transedad, trans vivo muerto, trans padre hijo, trans. Norma binaria, cambio por norma trans. ¿Cómo vivíamos ya no en este mundo que se despide del antropocentrismo para dejar entrar al ecocentrismo como paradigma con esta norma trans? Vivíamos en el teocentrismo. ¿Y qué es lo que había bajo ese paraguas? La norma trinitaria, Caritas. Yo
Dios y desde Dios al mundo. No directamente al mundo, no directamente al prójimo. Por eso el matrimonio religioso era tan importante. Porque Dios presente en un matrimonio y ese matrimonio tiene muchas más posibilidades de superar sus dificultades que sin Dios presente en el matrimonio. Toda relación humana también se forja desde ese amor que solo es posible en la incondicionalidad que Dios nos da, porque no vamos a esperar del otro la perfección. Sabemos que el otro, igual que nosotros, no es perfecto. Eso solamente es una característica de Dios, ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, la perfección, ¿verdad? Entonces, hay, para cerrar, una vertiente dentro del marxismo que nos ha tratado de convencer de que son materialistas cuando no es verdad. O sea, está todo el libro, o sea, está toda la poesía de Marx, que es satánica, del Marx joven. Eso está en Marx y Satán, de Richard Brundtland, y luego hay varios libros más. Jordan Peterson estaría escribiendo uno sobre la relación del marxismo con el arquetipo de Mefistófeles. Mefistófeles es la versión de Satán que destruye todo. Bueno, yo vinculé, porque eso es lo que plantean Deleuze y Guattari, y es lo que hoy día estamos viendo con todo este tema trans, el vínculo entre Baphomet y la norma trans. Baphomet es transespecie y es transexual. Y eso lo dicen explícitamente Deleuze y Guattari en su libro, que el Dios cristiano tiene que ser reemplazado por Baphomet. Y cuando uno se mete a Amazon y busca Baphomet trans, te salen desde stickers hasta poleras, todo tipo de souvenirs, porque Baphomet respeta los pronombres, porque Baphomet es trans. Entonces, acá hay una dimensión espiritual, que le guste o no le guste a la gente, porque muchas personas yo sé que están fuera de este marco, la hay, y la hay explícita, y lo hemos visto, y en la captura que ha hecho esta izquierda satánica, porque sí cree en Satanás, eso está clarísimo, de la Iglesia Católica, hay un cierre al camino que conduce a la casa del Padre. Y eso es lo que están trabajando, borrar ese camino. Pero todavía tienen, al menos, a la Iglesia Ortodoxa que combatir en lo que respecta al legado de Cristo. Y esa Iglesia ha permanecido incólume, porque es muy difícil, mis queridas contertulias, llamar a alguien a acercarse a Dios a través de una Iglesia que ha sido muchas veces cómplice de la pederastía, sobre todo si lo que estamos defendiendo es a los niños. Una iglesia que hoy día se cae a pedazos realmente. ¿Y para qué les voy a hablar lo que son las iglesias luteranas en Alemania, donde los pastores son mujeres pero lesbianas, etcétera? O sea, ya la cuestión es, o sea, cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces hay que recuperar ese camino a la casa del Padre, y para eso hay que buscar el buen camino. Y el buen camino es el legado de Cristo, incólume, que desde mi punto de vista, por eso al menos yo se los cuento, quizás muy de cerca, porque yo estoy transitando por ese camino ahora, me estoy preparando para mi bautizo en la Iglesia Católica Ortodoxa, justamente porque es ahí donde al menos pude encontrar esa ruta hacia la casa del Padre. Pueden haber otras, no me cabe la menor duda, hay gente en la Iglesia Católica Latina Romana que está luchando por su iglesia, y los felicito desde acá, porque ellos están dando la pelea de verdad, y es con lo que termino también mi libro, haciendo el llamado a que no claudiquen, a que sigan adelante. Siempre estoy siguiendo a todos los curas que están en esa labor, en la labor de decir, mi Dios es Dios, y no determinadas personas, seres humanos que están en altos puestos de jerarquía. Totalmente de acuerdo con ambas. Y para cerrar, sí, Vanessa, claramente yo soy católica, mi audiencia en gran parte es católica, y somos muchos, y sabemos, amamos nuestra iglesia, pero sabemos que además está profetizado lo que venía para la iglesia. Finalmente, dentro de los 12 apóstoles estaba Judas, y terminaremos unidos otra vez, como siempre, una sola iglesia todos, porque estoy segura de eso es lo que estamos llamados, y cada uno en lo que estamos tenemos que seguir luchando por la verdad, y la verdad es nuestro Señor. Y sabemos que Él puede más, pues Él es Dios. El otro puede tener mucho poder, pero hace hasta donde Dios le permite. Entonces, pues eso es una gran esperanza, y por eso las quise invitar a ustedes, porque sabiendo que ambas pues no son católicas como yo lo soy, me parecía muy valioso por todo lo que ustedes han hecho, por lo que hacen, por lo que compartimos, que es lo más importante, porque además compartimos el amor a Dios, a Jesucristo, y eso pues es la única manera en la que podremos seguir dando, y yo creo que es lo que nos da la fortaleza, porque tanto ustedes como yo
hemos tenido y tenemos momentos en que la impotencia nos traga, nos sentimos enfermos, pues uno ver todo esto que está pasando y uno sabe que la única esperanza está ahí y que eres el que nos da y que sin duda el cielo sonríe porque estamos las tres dando estas batallas que ante todo sin duda son espirituales. Pues les agradezco mucho a las dos, ha sido un placer, espero que vamos a volver a tener otro programa porque creo que hay mucho por hablar y hay muchas cosas que la audiencia no conoce y que oírlo de unas personas tan reconocidas y con tanta formación valiosa, pues es un regalo que no van a encontrar propiamente en los medios tradicionales ni en la academia, que es algo que también ha sido cooptado, como ya lo hablamos. Entonces, pues les agradezco mucho, a Vanessa especialmente, que está allá en Alemania, que le tocó un poco más trasnoche, a Vanessa, que sé que también tiene mucha ocupación en su labor en el periodismo y todo lo que haces, y bueno, pues les mando un saludo, un abrazo a las dos y espero que podamos volver a vernos muy pronto y ojalá inclusive presencialmente. Un abrazo, Ángela, un abrazo, Vanessa, que estén muy bien. Gracias por esta conversación. Igual, gracias. Un abrazo.